que para agregar valor en origen hace falta mucho dinero. Entonces, y hace falta, es casi imprescindible la asociación de productores. Es muy difícil que un productor en forma individual pueda lograr este objetivo, sobre todo si tomamos la media de producción que daban ellos en sus exposiciones. De ahí la importancia que tiene buscar qué figura es la que se adecua más a estas circunstancias. Entre las que podemos ver, hay otras también. Ana va a hablar de, ¿no es cierto?, de otro tipo de figura, y no es que cada uno, por lo menos en mi caso, le venga a explicar todas las bondades del fideicomiso, que es lo mejor que hay, y que ya vayan corriendo a su casa ahora a hacer uno, bajo ningún punto de vista. Lo primero que hay que comprender que es una figura como todas las que hay, que tiene sus pros y sus contras. Cada caso tiene que ser analizado en forma exhaustiva. Lo primero que se tiene que analizar, y acá hemos escuchado brillantes disertaciones anteriores, es el negocio. Si el negocio es rentable y anda, podemos seguir adelante buscando la figura. Si el negocio vemos que por alguna circunstancia, por falta de capital, lo que fuera, no es viable, la figura del fideicomiso no se lo va a arreglar. Es decir, el negocio seguirá siendo inviable. Esta figura del fideicomiso, muy utilizada ahora, basta ver en las, creo que está en el diario de hoy, y en las últimas noticias, decir, bueno, la autopista la va a seguir explotando la provincia, como con un fideicomiso. Entonces, o lo explota la provincia o se hace un fideicomiso, no es lo mismo. Es la primera, porque yo en esta charla sabe que los vamos a ir tratando, son los puntos de la ficción de lo que se piensa sobre el fideicomiso. Por eso lo primero que encaré fue el hecho de que por sí solo no arregla nada. Segundo, que cualquier cosa sirve el fideicomiso. Yo lo he escuchado a colegas en charlas sobre fideicomiso decir, es una figura flexible que sirve para cualquier cosa. Mire, sáquese en eso de la cabeza. El fideicomiso no sirve para cualquier cosa, sirve para aquel negocio que se adecue en conjunto para los que quieren realmente esa figura, no para cualquier cosa. Y como lo estamos utilizando para cualquier cosa, así se está distorsionando esta figura. Y de 10 encontramos 5 o 6 que en la realidad pueden llegar a caer y que no son fideicomisos. Eso, ustedes pueden tener el orgullo de decir que si uno busca fideicomisos verdaderos, fideicomisos que ahora ya vamos a explicar cómo se hace, que surgen del fiduciante que pone los bienes en fideicomiso para que trabaje, reparta su utilidad, cuando da utilidad lógicamente, que queden los bienes protegidos, lo encuentran en el campo. No lo busquen en los fideicomisos de construcción, que más vale ni los leemos. Es decir, búsquenlo en los fideicomisos agrícolas. Es ahí donde van a encontrar la esencia misma de esta figura. Por eso yo me sentí orgulloso que me plantearan el charlar sobre el mismo. Y vamos a ver por qué digo esto. ¿Qué es un fideicomiso? Le vamos a poner un ejemplo. Y las reformas que ha habido, que alguien dijo, no, pero si sigue todo igual. A veces uno dice, hacemos un montón de cambios para que nada cambie, y acá parece que nada cambie, pero hay muchos cambios. Para bien, menos uno, todos los demás dentro del fideicomiso son para bien. ¿Qué es un fideicomiso? Vamos a suponer que yo tengo una serie de bienes que quiero que se me administren en conjunto, o me voy a Europa, no tiene que haber un motivo, vamos a empezar por ahí. Es decir, o se juntan 10, 12 productores y dicen, bueno, uno va a poner el ganado, otro pone la soja para el engorde, otro pone el maíz, otro pone el campo para lo cede en uso goce para que se pueda hacer la producción, y se lo damos a Ana, vamos a suponer, para como fiduciaria,
para que administre ese fideicomiso. Las utilidades las reparta como nosotros se lo decimos, a quien nosotros se lo decimos, y después determinado, si quedan bienes, porque si reparte todas las utilidades no van a quedar bienes, se los repartan entre las personas que quedan dentro de esa figura. ¿Quedó claro esto? Lo primero, si habría alguien de la DGI, yo le diría, o empleado de la DGI, que le diga a los jefes que estudien, porque queda claro, y todavía no lo han comprendido, y muchos no lo han comprendido, de que cuando yo transfiero los bienes en fideicomiso, eso que quede claro, los transfiero. A ver si queda claro. Porque, ¿qué dice la FIP? Ah, no, si es una sociedad, paga bienes personales sustituto de la sociedad, y si no paga, se lo cobró la sociedad. Pero si es un fideicomiso y no paga sustituto, voy y se lo cobro al fiduciante que puso los bienes. Y como toda una gracia dicen, ah, no, pero si paga el fiduciario, usted no paga. ¿Qué voy a pagar si son bienes que no tengo? ¿Por qué voy a pagar sobre unos bienes que yo entregué en fideicomiso? Y yo diría, ¿por qué digo que se pongan a leer un poco más? Porque yo se lo podía aceptar, alguna confusión, con la ley 2441, la ley anterior, que a mí me decía que habrá fideicomiso cuando una persona transfiere en propiedad fiduciaria. ¿Qué es eso de transferir en propiedad fiduciaria? Y nadie sabía. Si nosotros no estamos acostumbrados a la doble propiedad, entonces, ¿qué será eso? Y ahí viene la confusión. Pero el nuevo código no dice eso. El nuevo código dice que habrá fideicomiso cuando una parte, que es mejor hablar en un contrato de parte que de persona, transfiere o se compromete a transferir bienes, punto. La propiedad de bienes. La propiedad. Si yo tengo un campo, lo transfiero en fideicomiso, ¿qué le transferí? La propiedad de mi campo. No le transferí una propiedad fiduciaria que yo sigo teniendo. A ver, pongamos un ejemplo. Un fideicomiso ganadero hacemos. Y ponemos entre todas las vacas y cerdos que necesitamos de acuerdo al cronograma que vimos. Pero somos como 100 productores. Y todo eso va mal y desaparece. ¿Qué le voy a decir? ¿Que me devuelvan los cerdos? Pero por supuesto que no, si yo lo transferí en propiedad al fiduciario. ¿Se dan cuenta cuál es? Ahora, esa propiedad, ¿qué ventaja tiene? La transferí a los cerdos. Yo se los di a Ana para que, por supuesto que si se lo doy a Ana no va a pasar lo que dije, pero se lo di a Ana para que administre ese fideicomiso. ¿Qué ventaja tiene? Que ahí sí se transforma en una propiedad fiduciaria. Una vez que el fideicomiso los tiene, esos bienes están protegidos. Hay 100 productores, a 20 productores se funden, tienen problemas, le rematan todo, eso no se puede tocar. El fiduciario le pasa algo. Vamos a suponer que se funda, no la matemos. Vamos a suponer que se funde, el fiduciario se fundió. ¿Qué pasa? Nada, buscamos otro. Buscamos otro, nadie puede tocar esos bienes porque al fiduciario le pueda ir mal. Ahí tenemos una importante ventaja del fideicomiso. Segundo que hay que tener en cuenta. El fideicomiso existe, señores, desde que se firma el contrato, no desde que se transfieren los bienes. En muchos fideicomisos eso puede ser inoperante, es decir, daría lo mismo. En otros no. Porque si somos 100 exagerados, 20, 30 productores, que para ponerlos de acuerdo no es fácil. Entonces, por eso digo yo que primero tenemos que hacer toda una lección dentro de los productores, asociativa, y después atacar, en el buen sentido, el negocio y a las autoridades. Pero vamos a suponer que ya lo hicimos y estamos convencidos de asociarnos. Entonces, nos asociamos. Se firma el contrato, como no hay transferencia de bienes inmuebles, el contrato se hace privado, se certifica la firma, está el fideicomiso hecho. Y algunos no ponen, después no sé, se pelearon. Señores, tienen responsabilidades, porque no es pero antes en la ley anterior decía cuando se transfieren los bienes, pero ahora dice cuando exista el compromiso de transferencia.
Quiere decir que el solo compromiso ya hace que ese fideicomiso funcione. Pero ustedes me pueden decir, bueno, pero en el campo y con todo lo que hemos visto, hay un sinnúmero de bienes, puede ser pastaje, y bueno, se puede poner todo. A ver, ¿qué bienes se pueden poner en el fideicomiso? Todos los bienes que están en el comercio. Entonces, ustedes me dirán, es fácil. Vamos al nuevo código y vemos que bienes están en el comercio. Miren, no lo busquen porque no lo van a encontrar, porque en el nuevo código no dice que bienes están en el comercio. Dicen cuáles no están. Bueno, vamos a hacerlo por oposición. Serán 2 pasos en vez de 1, pero podemos saber qué bienes podemos poner en un fideicomiso. Se pueden transferir todos los bienes, están en el comercio, todos los bienes cuya transferencia no esté prohibida por ley, como por ejemplo los derechos personalísimos. Bien, quiere decir que es amplio. Incluso que agrega el nuevo código con otra de sus aciertos, que se pueden poner las universalidades. ¿Qué significa eso? Que si alguien tiene una explotación, puede poner en fideicomiso la explotación, que hasta agosto del 2015 no podía, porque tenían que ser bienes singulares. Acá, a ver, vamos a aclarar que también cuando uno hace un fideicomiso, corresponden a esa figura, también se le aplica lo del fraude. Si yo veo el malón de acreedores que allá viene con la polvareda e inmediatamente hago un fideicomiso para salvarme, ¿qué creen que va a pasar? Le van a decir, esto es fraudulento. Y hay que tener cuidado porque en el fideicomiso no circula plata. Es decir, en el fideicomiso los bienes que se ponen en confianza. Si yo le tengo confianza a Ana, por eso le doy los bienes. Yo para que sepan esas cosas, salgan aterrorizados, después traten de ver, bueno, pero en algunas cosas nos conviene. Es decir, yo le estoy cediendo la propiedad a alguien porque le tengo confianza. Entonces, si vamos a los libros y la doctrina, que es donde todo está bien, pero después cuando vamos a la práctica es bastante difícil lograr las cosas, le van a decir, no, pero la figura esencial, vos cuando falte una hora más o menos avisame, la figura esencial del fideicomiso es el fiduciante, el que lo inicia. No, señores, el fideicomiso tiene esta figura. El fiduciante que inicia, que es el que pone todos los bienes, vamos a suponer en los ejemplos de las charlas anteriores. Necesitamos esos millones de dólares que puede ser en dólares o en especie, o en plata, ¿no es cierto? Bueno, tenemos las personas que los ponen, esos son los fiduciantes. Claro, sin esas personas no hay fideicomiso, lógicamente que tienen su importancia. Pero ahora, ¿quién lo va a administrar? ¿Y saben por qué de los fideicomisos que se frustran? Casi todos no pueden llegar a existir o se frustra la Constitución porque no encontramos el fiduciario. No encontramos la persona adecuada para que los maneje. O no nos ponemos de acuerdo. No es que no lo encontramos. No hay un acuerdo porque ustedes piensen que a esa persona le vamos a transferir los bienes. A ver, si fuera Ana en su patrimonio van a figurar las vacas, el dinero, la cuenta bancaria en fiducia. Va a tener una doble propiedad. Si a Ana le pasa algo más grave, no quiero ni mencionar que digamos, que quedara así, muda, no, ahora, es decir, no quise decirlo, es decir, bueno, entonces se cambia de fiduciario y dentro de que esa era otra de las discusiones que había. No, mejor de fiduciario tener una sociedad, porque si ponemos a un individual y fallece, hay que hacer la sucesión. Pero es una barbaridad. Menos mal que el nuevo código también lo aclara. Es decir, aclaró todas cosas de la vida cotidiana. Señores, si esa persona que a ustedes le tienen confianza es una persona física o humana, como le llaman ahora, es decir, no hay problema en pasarle los bienes. ¿Por qué? Porque si llega a fallecer, no van a sucesión, van automáticamente, dice el nuevo código, sin ningún tipo de acción judicial al nuevo fiduciario. Yo siempre aconsejo, vio como en el fútbol, metan algún suplente.
uno o dos suplentes ahí de fiduciario, cosa de que el cambio sea rápido. Hay que hacer, vamos a suponer que pase bienes inmuebles, ¿no? Hay que hacer una nueva escritura, no. Se hace otra, no hay ni siquiera que gastar en escritura. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde está la importancia? Y vamos a ver las debilidades también, porque, es decir, no, todas ganadas no. Hay de todo en los fideicomisos. ¿Dónde están entonces las ventajas? Que me puedo asociar unos cuantos productores, tomar uno de esos proyectos en una determinada zona, alguien pone el campo, que no necesita transferir el campo en fideicomiso, puede transferir el uso del campo, puede transferir el usufructo, sí se puede transferir, manteniendo la propiedad la persona que tiene el campo. Otros pueden transferir animales, otros pueden hacerse cargo de hacer los galpones, la estructura, y alguien administra. ¿Puede ser una sociedad? Sí, puede ser una sociedad la que administra también. Es decir, si tienen muchos problemas, hagan una sociedad. Entonces, ese fideicomiso es administrada por esa sociedad. Pero si tampoco con la sociedad le alcanza, pueden tener más de un fiduciario. Ya no se discute más. Porque antes se decía, no, espere. Serra, usted se me enloqueció, porque si vemos la ley 24.441 hablaba en singular. Entonces hay uno solo. Si yo hablo en singular, no. El nuevo código establece taxativamente que el fiduciario puede ser plural. Calma a los que van a ser fiduciario plural, porque son responsables solidarios todos los fiduciarios, independientemente de lo que cada uno hizo. Es decir, tengo 3 fiduciarios, uno encargado de las vacas, otro encargado de los cerdos y otro, bueno, de la parte administrativa general. Es decir, incluso por contrato y todo encargado así. Resulta que el de las vacas, vamos a suponer, se mandó una cuestión dolosa. Los 3 son responsables. Queda claro eso. Por eso tampoco es cuestión de poner y poner. Esa, no sé si es una fortaleza o es una debilidad. ¿Qué debilidad puede tener? De acuerdo al tipo de negocios, yo no la veo en estos planteados acá, el plazo. Es decir, los fideicomisos no son indeterminados. No es como una sociedad anónima, ¿a qué plazo la hiciste? A 99 años. ¿Para qué la voy a hacer a 30 si con el mismo costo la puedo hacer a 99? Pero usted no va a vivir 99, usted no sabe, le digo. Pero, claro, pero bueno, si es el mismo costo. En el fideicomiso, no. En el fideicomiso, lo máximo que puedo tener son 30 años. O el cumplimiento de alguna condición, si pongo algún tipo de condición. Eso, en algunos casos asociativos, que hemos tratado incluso con Ana, se convirtió en una desventaja insalvable. ¿Por qué? Porque el proyecto tenía que ser a más largo de 30 años. ¿Qué me dirían ustedes? Pero Serra, escúcheme, si acá la provincia, ¿cómo hizo el fideicomiso? Por 1 año, prorrogable por otro año. Es medio incomprensible, ¿no?, lo del fideicomiso, pero estamos en otro tipo ahora de fideicomiso. ¿Y por qué no lo hace por 30 años, prorrogable por otros 30 y así? No. ¿Cuál es el problema? Que ahora también quedó aclarado, este nuevo código aclaró de todo. Es decir, ¿cuál es el nuevo problema que se nos presenta? Que nosotros podemos prorrogar hasta llegar a los 30 años. ¿Qué dice el nuevo código? Cumplido el plazo de la condición, estamos hablando acá del plazo, ¿no es cierto?, los bienes pasan al fideicomisario que haya sido nombrado en el contrato. Punto. No da ninguna opción. No le está dando la opción de prórroga después de los 30 años. Así que, ahora, si yo tengo un proyecto de cerdo, vaca, que lo quiero ver, vamos a ver dentro de los 5 años, 10 años, no va, bueno, entonces puede ser un inicio a hacer un fideicomiso, que son 4 las partes que intervienen. Antes decíamos son 4. Dice, pero si ahí veo 3. No. Claro, porque antes, ¿qué pasaba? El que iba a recibir los bienes al final del fideicomiso, que puede no haber nada, ¿no? Vamos a aclarar. El que iba a recibir los bienes al final, que se llama fideicomisario, era como un beneficiario residual, porque la ley decía, los bienes, terminado el fideicomiso, pasan
al fiduciante, que es lo que lo puso, al beneficiario, que es el que recibió las ganancias, o al fideicomisario. Y ahí aparecía el fideicomisario. Y ahora no. Como al fiduciario puede ser beneficiario, es decir, el que administra el fideicomiso puede ser beneficiario. Es decir, no confundamos pagarles honorarios con utilidades a ser beneficiario. Son dos cosas distintas. Puede ser beneficiario y no puede ser fideicomisario. Nunca, ni directa ni indirectamente, aquel que administra los bienes puede quedarse con un bien del fideicomiso. Eso que quede bien claro. También, ¿no es cierto?, hace a quién va a ser o no fiduciario, porque si el fiduciario está en el negocio, quiere participar en el negocio, dice, yo no puedo ser fiduciario. ¿Se dan cuenta? El cuento que pusieron para darle la ventaja al fiduciario de poder ser beneficiario era justamente los fideicomisos así agrícolas o familiares, que entonces, claro, el fiduciario al poder ser beneficiario tenía más libertad en entrar. Mentira. Se lo pusieron por los fideicomisos de garantía. En los fideicomisos de garantía, que por acá no hay mucho, pero en Capital, en esos hay. ¿Cómo funciona? Hay una deuda, esa deuda yo nombro un fiduciario y le paso el bien a nombre del fiduciario. Si yo no pago, ese bien el fiduciario se lo da al acreedor. ¿Y quiénes son los fiduciarios en ese caso? Los bancos. Entonces los bancos dijeron, mire, yo quiero ser fiduciario y beneficiario. Quiero ser fiduciario y quedarme con el bien. Eso hay alguna discusión jurídica ahora sobre su validez, pero bueno, esa es la realidad, pero hay que tenerla en cuenta. Y después la parte impositiva. ¿Qué ventaja tienen? Yo lo digo así para que todos presten atención. Sobre las demás cosas, casi ninguna. Así que ahora se me viene toda la atención abajo. Es decir, si buscan el fideicomiso exclusivamente por ventajas impositivas, ni pierdan el tiempo. No me vengan, ahora no, porque yo en el fideicomiso escondo mejor las cosas. No, no, no. Eso es cuento. Eso es, alguien que le dice eso le está haciendo un cuento. Porque los fideicomisos están más controlados que las empresas comunes. Tienen que darle en tiempo y forma más información a la AFIP que las empresas comunes. Por lo tanto, olvídense. La primera búsqueda que hizo la AFIP hace años fue, por ejemplo, vamos a buscar en los fideicomisos todas las mujeres. Porque generalmente, ¿qué hace uno? No, yo no, porque ese error no. Pero, y digo que no lo hagan, porque después pierden dos veces. Es decir, ¿qué hacen? Le ponen el bien a nombre de la señora. Pero listo, si no lo agarra la AFIP, lo agarra la señora. Entonces, ¿cómo se van a salvar? Entonces, y bueno, y de ahí en más, la AFIP siguió, y hasta que puso toda una serie. Mire, usted pone en el fideicomiso lo informa. A usted le da algo el fideicomiso lo informa. Es decir, olvidémonos. Bien. ¿Cómo se maneja entonces impositivamente? Si todos los acá eso lo eligen cuando hacen, y le voy a explicar cómo, el fideicomiso. Cuando ustedes están con 10, 12, 20, todos los que pudieron agrupar de gente de agropecuaria. Porque yo me refiero a ello, porque es lo puro. Mire, si yo sabe los fideicomisos que he visto, uno lo dejé de leer en la mitad, me empezó a doler el estómago. Era una cosa imposible de leer. Bueno, entonces, pero no agropecuario. Entonces, junto a una gente, sabemos cuál es el negocio, logramos el fiduciario, lo que ya es todo un éxito, y decimos, bueno, pero ahora ¿cómo pagamos el impuesto? Entonces me dice, ¿cómo lo pagamos? Vamos al banco. No. ¿Cómo lo pagamos? Es decir, ¿qué sistema vamos a utilizar? Y es elección nuestra. Y si le consultan a un tributarista que no fuera yo, o a la FIBA, decir, no, eso de acuerdo a la figura que se utiliza. ¿Y quién utiliza la figura? Nosotros. Entonces, ¿quién lo elige? Nosotros. Entonces decimos, mire, si todos los fiduciantes, es decir, todos los que ponen bienes, todos, son beneficiarios, el fideicomiso da un resultado a fin de año, lo reparte
entre todos los beneficiarios y cada uno lo incluye, no lo incluye en su declaración jurada, cada uno hace lo que quiere con su resultado. Primer sistema, donde el fideicomiso se desliga y el problema lo tiene cada uno. No problema, cada uno hace lo que quiere, es el más elegido. Segundo sistema, yo digo no, voy a nombrar uno, y ya le voy a dar una técnica para no nombrar ninguno, pero nombrar uno, es decir, nombrar uno que sea beneficiario, pero que no sea fiduciante. Con uno, cualquiera sea la cosa, ya cambia, que hace el fideicomiso, hace el mismo cálculo, pero paga el 35% de ganancia. Y todos los fiduciantes no pagan, tienen esa ganancia, no llamamos exenta, es decir, la tiene liberada porque ya pagó el fideicomiso. ¿Quién se hace cargo? El fideicomiso. Entonces son dos sistemas, en uno se hace cargo el fideicomiso, en otro se hace cargo cada uno. ¿Qué táctica? Pero no, ¿a quién le voy a decir yo, con la suspicacia, que sea, digamos, fiduciante y no sea beneficiario? Muy sencillo, a nadie. Voy y le digo al fiduciario, vos querés ser, te nombramos beneficiario, no que lo vamos a retribuir con el 2%, que son cosas distintas. Mire, le nombramos beneficiario al 2%. Y ya tengo un beneficiario que no es fiduciante, porque el fiduciario nunca puede ser fiduciante. Y listo, rompí la ecuación y entonces el fideicomiso, el que paga el 35%, sin que nadie se sienta afectado, se dan cuenta, por no ser fiduciante beneficiario. Vuelvo a repetir que la mayoría utiliza el otro, es decir, bueno, el fideicomiso gana 1 millón, o los 2 millones, o todo lo que vimos aquí porque no fue bien en el negocio, lo distribuyó en el porcentaje que se establece, que si no se establece es por partes iguales entre todos los beneficiarios, y bueno, el del fideicomiso no es responsable si cada uno lo declaró o no lo declaró. Por eso mismo, para evitar cuestiones, se hace así. Sí es responsable de presentar y darle la información a cada uno de ellos. Y con bienes personales sustitutos, vieron que las sociedades, me dice, yo tengo esta sociedad y no pago. Contento el contribuyente. Y le digo, porque ya pagó la sociedad por vos. Acá es lo mismo. Es decir, el fideicomiso paga por el fiduciante que puso los bienes. El fiduciante. A ver, vamos a ver varias barbaridades. El fiduciante que ya no tiene los bienes puede no tenerlo nunca más. Pero no porque se pierda, porque en una sociedad también se puede incendiar todo, perder todo. No lo puede tener más porque dijo que los bienes, vamos a suponer, terminado el fideicomiso, pasen a tal persona, o pasen a tal entidad, o una persona soltera dijo, hagan tal cuestión. Y los bienes no vienen más, y saben que los bienes no van a volver más a esa persona. Si los puso, no son de él porque los puso en propiedad en el fideicomiso y no los va a volver a tener. Ah, no, la dejé y que tiene. Suponemos que los bienes siguen siendo de él. Ahora, vamos a aclarar algo. Eso que puede surgir de no haber leído 2 veces el código, puede también surgir por nuestra acción. Es decir, digo nuestra, pero yo no me incluyo en eso. Es decir, de hacer cualquier cosa en los fideicomisos. Entonces, cuando empezamos, mire, hubo un fideicomiso, lo van a embargar a la persona que transfirió los bienes. Y dice, no, yo mire, hace 2 años lo transferí en fideicomiso. Dijo, salvado estoy, dijo. Claro, leyeron, pero no pensaban que iban a leer el contrato, porque hay toda una mística de que el contrato de fideicomiso es secreto. A ver, ¿de dónde sacaron eso? Es decir, es una barbaridad. Es decir, un contrato de fideicomiso se lo piden y se lo tienen que dar, y si no, ustedes no hacen ninguna transacción con ese fideicomiso, ni si ustedes lo tienen va a ser el otro. Bien, entonces, ¿qué ven? Que había transferido 3 inmuebles. Para pintar el inmueble, a ver si nos entendemos, no para venderlo, para tirarlo abajo y hacer otro. No, para pintar el inmueble el fiduciario le tenía que pedir permiso a él. ¿Qué le dijo la justicia? Esto sigue siendo suyo. Escúcheme, sí,
¿Qué libertad tiene? Esos son los cuidados que hay que tener en los fideicomisos cuando le empezamos a poner restricciones al fiduciario, porque lo tenemos ahí. Nos gusta, pero no tanto. Entonces, no en lo de construcción, que el que hace el fideicomiso es el fiduciario. Digamos, cuando lo hacemos nosotros, que somos fiduciantes, un fideicomiso bien hecho. Y qué sé yo, entre muchas personas no estamos todos bien de acuerdo. Entonces empieza uno, ponele que no puede hacer esto, el otro de allá grita, no, esto otro tampoco. Y claro, y cuando uno se unta a mí, dice, ¿y si buscamos a otro que pueda hacer algo? Claro, porque se dan cuenta cuál es el problema de hacer un fideicomiso bien hecho. Vamos a sellos, vamos a sellos. En sellos es un problema grave, solucionado para los fideicomisos ganaderos y comunes, vamos a llamarle así. No para los fideicomisos de construcción. Es decir, ¿qué dice Rentas? Con acierto, en cuanto al nuestro, dice que como mientras no se demuestre, yo lo digo no como lo dicen, sino que entendible, que hay una actividad onerosa, no hay sellado. A ver si nos entendemos. Cuando hablo del sellado, no hablo del sellado del contrato que va de acuerdo a la remuneración del fiduciario, que eso no se puede discutir. Estoy hablando de todos los aportes. Imagínense si yo tengo que hacer 2, 3 millones de dólares de aporte en un fideicomiso y viene Renta y me dice, págueme el 1,2% de sellado. ¿Qué le decimos? Pero yo fui a la charla de CR y dijo que no se pagaba. Bueno, como para empezar a defenderse, ¿no es cierto? Y como para seguir defendiéndose, ¿qué le tienen que demostrar? Si intentara cobrarlo, que no hay onerosidad. ¿Y cuándo hay onerosidad en un fideicomiso? Cuando hay contraprestación. ¿Y cuándo hay contraprestación? Cuando el fiduciario se obliga a determinados resultados. Es decir, si yo hago un fideicomiso y el fiduciario dentro del fideicomiso se obliga a que tenga que haber un retorno de tanto por ciento, tanta crianza, etcétera, etcétera, que no lo he visto, gracias a Dios, en ningún fideicomiso ganadero, ahí hay onerosidad. Y van a tener que pagar el sellado. Renta, que pretendía el sellado en todos los fideicomisos, tuvo que aflojar en estos. ¿Por qué? Porque el fideicomiso se aplica en un instrumento, el sellado, el instrumento estaba, porque el instrumento estaba, y tiene que ser oneroso. No puede aplicarse a cuestiones a título que no sean onerosas. Esto no es ni oneroso ni gratuito, es a título de confianza. Muy bien. Entonces no va, y Renta lo aceptó. ¿Qué pasó? Porque yo le dije, pero escúchame, y acá no, aquí está, ¿no es cierto? Yo no defendía la otra parte. Y me dice, no, pero los fideicomisos de construcción sí pagan. Yo le digo, ¿pero por qué? Esto no tiene sentido. No, pero así acordamos con el estudio que defendía a los fideicomisos de construcción. Lo que yo dije, acá se han equivocado. Pero claro, uno después se sienta, razona, y tienen razón los de construcción. ¿Por qué? A ver, por ahí alguno lo tiene, me lo muestra y tendré que decir, de 100 vi uno. No es muy difícil hacer un fideicomiso de construcción, donde el fideicomiso se inicia por el fiduciario y no con los fiduciantes que buscan al fiduciario, y que no sea oneroso. Entonces ellos, sabiendo eso, dicen, mire, le hacemos pagar el sellado y nos evitamos todo tipo de problemas, cosa que no ocurre acá. Acá nosotros estamos segurísimos de que ese fideicomiso no va a ser oneroso. Ingresos brutos, y le corresponde las generales de la ley al fideicomiso. Es decir, como cualquier tipo de persona. No hablemos de persona jurídica porque no la es, pero digamos, como cualquier tipo de sujeto, de contribuyente. Si hace actividades grabadas, está grabada. Si hace actividades en más de una jurisdicción, estará en el convenio multilateral. Es decir, como ustedes van viendo, no hay diferencias casi con la otra empresa. La diferencia fundamental que tenemos nosotros es el blindaje que logra el patrimonio, que no se ve afectado por lo que le pueda pasar al fiduciario, sea lo que sea, ni lo que le pueda pasar a cada uno de los fiduciantes que aportaron ese dinero. Y otra cosa que tienen, vos avísame cuando ya te dije cuando falte una hora,
No, pero alguien me tiene que avisar, si no yo me... Vos sabés que yo me pongo a hablar y, qué sé yo, van a venir los del hotel a echarnos. Ah, bueno. No, una vez me hicieron, estaba dando una charla, me hicieron así. ¿Cómo le digo yo? 5 minutos. Ay, qué susto, yo creí que eran 5 horas, le dije. Claro, te hacen así. Entonces, vamos ahora a ver ya en esto, en esta, no sé si después habrá preguntas, ¿qué otro tipo de desventaja? Porque estamos viendo todas las ganadas. No, es decir, positiva no hay, el plazo se puede convertir en una desventaja o no. Otra cuestión neurálgica, la elección del fiduciario. Yo vuelvo a repetir, ustedes inicien el fideicomiso, no hagan como lo de construcción. Inicien el fideicomiso, ustedes vayan viendo, pero no dejen de pensar en quién le va a administrar ese fideicomiso. Bien. Bien. En cuanto, ¿qué pasa si los bienes del fideicomiso no alcanzan? Es decir, llega un momento en que acá dieron una serie de ejemplos, no sé ustedes, muy buenos en las charlas anteriores, con gráficos, escalas, números, y en uno de esos ejemplos, y el asunto se ponía turbio, de acuerdo a los precios que había. ¿Y eso qué puede significar? Que llegue un momento que no tengo más plata para funcionar, no hay más bienes para funcionar. ¿Y qué pasa en ese caso? El fiduciante está obligado a poner más plata para que el fideicomiso siga y siga y siga hasta cumplir con todos sus compromisos. No se sabe, no, se va a saber. No se sabe a priori porque eso va a depender de lo que pongamos en el contrato. Por eso yo siempre digo, señor, el corte y pegue en los contratos de fideicomiso no va, ¿eh? A veces hay pequeñas cositas, en una idiosincrasia pequeña en un contrato de fideicomiso que cambia todo. Imagínense, no ponen nada de eso y se ven obligados a poner la plata. Lo matan al que hizo el fideicomiso. Ahora, ¿y si nadie pone, qué pasa? Que nada, no. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Se liquida el fideicomiso? ¿Va en quiebra? No. Los fideicomisos no quiebran. No es que no quiebran porque son todos buenos y hacen buenos negocios. No se los declara en quiebra, se liquidan. Y a diferencia de la ley 24.441, que establecía, quizás con falta de experiencia, ¿quién hacía la liquidación en la ley 24.441? El fiduciario. Y uno decía, pero escúcheme, si fue el fiduciario el que lo llevó a esta situación. En la Argentina a veces no se le puede echar la culpa al fiduciario, pero bueno, estando este fiduciario administrando, llegamos a esta situación y él mismo va a ser ahora el que liquida el fideicomiso y sigue adelante con la liquidación. La nueva ley dice no, la liquidación es judicial. Es decir, aquí interviene el juez. Y tengamos en cuenta otra cosita nomás, otra cosa. Es decir, ¿sabe? Estas cosas que yo digo son porque cuando ustedes están charlando, dejemos de lado de hacer el fideicomiso, están charlando de un fideicomiso, puede ser, no puede ser, vuelvo a repetir, no es la panacea, puede ser o no puede ser, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, a ver si todos están de acuerdo, a ver si van a poner plata, no van a poner plata. El fiduciario, que lo sepa, los que van a ser fiduciarios, está obligado a rendir cuenta. No se lo puede eximir de eso. Nadie dice que es rendir cuenta. Yo aplicaría lo que dice el Código Civil y Comercial sobre rendiciones de cuentas, que tiene que ser descriptiva, con los comprobantes, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a suponer. Pero, si no rinde cuentas, ¿de quién es la responsabilidad? Antes, en la ley 24.441, el fideicomiso, ¿a quién estaba dirigido? Al beneficiario. Era el dios del fideicomiso el beneficiario. Y teníamos que hacer, cuando no coincidían, pero malabares en los contratos para que interviniera también el fiduciante. Se pasaron del otro lado. Porque cuidado, que puede presentarse en la justicia, ya termino esta frase para darle fuerte al fiduciario, puede presentarse en la justicia a
solicitarle al juez que determine si el fiduciario actuó bien o no, el fiduciante, normal, el beneficiario, normal, el fideicomisario, normal hasta ahí, o cualquier otra persona que tenga intereses en el fideicomiso. Es decir, alguien que haya hecho, es decir, hicieron negocios con el fideicomiso no los pagó, ustedes se pueden presentar al juez y decirle, mire señor, no, acá hubo un fraude, no, nosotros queremos que analice la actuación del fiduciario. Eso es nuevo en el nuevo código. Hay muchas cosas más. Muchísimas gracias por la atención, que realmente ha sido buena.